Ok, entonces esta noche vamos a ver lo que es transferencia, ¿no? Como es lo que estábamos viendo, la transferencia con respecto a lo que es la sangre, ¿no? Quiero abrir la palabra en 2 Corintios 6:17, ¿no? Así que apúntenlo nomás, ya después lo leen con calma. ¿Por qué? Por los tiempos, ¿no? Pues estamos corriendo con el tiempo. 2 Corintios 6:17, la palabra me dice así: no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y si seguimos leyendo al 7.1, ¿no? Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, ¿no? Entonces, si yo veo la palabra, me está diciendo: limpiémonos de toda la contaminación de carne y espíritu. ¿Y por qué no del alma, no? Siempre hemos visto de carne y espíritu. Y yo, pero Señor, si el alma muchas veces está más contaminado. Entonces, cuando empecé a investigar lo que era esta palabra carne, en el original, esta palabra significa humanidad, ¿no? Entonces sabemos que nuestra humanidad no solamente es el físico, no solamente es el cuerpo, sino que también es nuestra alma. Así que nos tenemos que limpiar siempre ¿de qué? De toda contaminación, ¿no? Todo lo que nos puede estar contaminando. Y quiero poder estudiar en esta noche, antes de empezar, este versículo, ¿no? Porque dice: no toques, o sea, no toques. Y esta palabra tocar, ¿no? ¿Qué significa? Cuando yo toco, yo me puedo contaminar por entero, ¿no? Entonces, si yo veo en el original, viene de la palabra apto en griego, que significa modificar mediante un toque, ¿no? Entonces dice que es algo que te cambia, es algo que se adhiere a ti, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, en la palabra, Eva tocó un fruto. ¿Y qué pasó cuando ella tocó ese fruto, no? Ella fue modificada. ¿Por qué? Porque ya no fue la persona, ¿no? Que se supone que tenía que ser esa mujer, ¿no? Esa idónea que iba a fortalecer a su marido. No, o sea, simplemente ella cambió, ¿no? Para mal. Entonces, yo puedo ver acá que o sea, un toque, ¿no? Cuando yo toco lo inmundo, dice, puede cambiarme para mal como me puede cambiar para bien. Y tengo también el ejemplo de la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre dice que ella tocó a Jesús. ¿Y qué pasó? Su genética fue modificada, ¿no? O sea, lo que ella estaba enferma fue sanada. Entonces, un toque es algo muy importante porque me puede cambiar para bien, como me puede cambiar para mal. Yo tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí una ilustración, ¿no? En esta ilustración yo puedo tener aquí un vaso con agua, ¿no? Tengo un vaso totalmente, el agua está totalmente limpia, ¿no? Entonces veo que mi vaso está totalmente limpio. Pero si yo añado unos toques, ¿no? Vamos a añadir unos toques de café. ¿Qué pasa con esa agua? Esa agua empieza a cambiar. Miren, la esencia de esta agua que era blanca empieza a cambiar y se vuelve turbia, ¿no? No, o sea, no deja ni un poquitito puro, sino que todo empieza a cambiar. Pueden llegar a ver el vaso, ¿cierto? Y miren cómo cambió el agua. Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual, un solo toque
puede llegar a contaminar a una persona. Por eso es que la palabra me dice aquí, ¿no? No toques lo inmundo, ¿no? Y yo te recibiré. No toques lo inmundo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es que Dios me dice que no toque lo inmundo? Porque Él sabía que un toque, que un solo toque podía contaminarnos, ¿no? Y no voy a entrar más allá, porque dice que si tú estás contaminada, simplemente Él no te puede recibir como hija. Entonces es necesario que nosotros podamos tener esa pureza, volver a esa pureza, volver a esa esencia, ¿no? Limpia, en la cual Dios nos quiere recibir como hijos, ¿no? Entonces nos dice, límpiate de toda contaminación, ¿no? ¿Y qué es contaminar? ¿Qué es la palabra contaminar, ¿no? La palabra contaminar significa transmitir algo, ¿no? Capaz de perjudicar el estado o alterar una esencia. Nosotros hemos visto aquí como en este vaso, ¿no? A ver, en este vaso se ha podido alterar la esencia, ¿no? Del agua que era totalmente cristalina y se ha vuelto un agua totalmente cambiada que si yo la tomo ya no es agua, sino que ya tiene otro sabor. Entonces simplemente se contaminó y cambió su esencia. Entonces, algo que te viene a contaminar viene a cambiar tu estado, ¿no? Altera la pureza de lo que tú eras. Y estamos hablando de que existe una contaminación del agua, como existe una contaminación de los aires, como existe una contaminación de la sangre, ¿no? Entonces, existe contaminación humana, existe contaminación animal a través de virus, ¿no? Existe contaminación espiritual, ¿ok? Bien, entonces ya hemos visto lo que es el toque, ya hemos visto lo que es la contaminación. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual estamos nosotros estudiando esta enseñanza? Que significa que es transferencia, ¿no? La transferencia de sangre. Ok, pero para eso yo tengo que saber qué significa transferencia, ¿no? La transferencia viene del latín, ¿ya? Y el latín es llevar algo de un lugar a otro, ¿ok? Entonces, si yo veo, pongamos en el antiguo pacto, los sacerdotes, ¿qué pasaba con los sacerdotes en el antiguo pacto? Dice que ellos venían, ¿no? Una vez al año, y lo podemos leer en el libro de Levíticos 16, ellos venían una vez al año y transferían todas las iniquidades, todos los pecados y todas las rebeliones eran transferidas al macho cabrío. Ellos agarraban y ellos ponían sus manos sobre este animal y transferían todo lo malo, de tal manera que hacían que este animal vaya al desierto llevándose todo lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Había una transferencia, ¿ok? Entonces, transferencia en el latín es llevar algo de un lugar a otro, ¿no? Es como una transferencia, es como, pongamos, un depósito. Hoy en día podemos ver, ¿no? Para nosotros aquí en Perú es yapear, ¿no? Plinear. En otros países se dice de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en Brasil se dice PIX, ¿no? Y sé que en otros países es otra cosa, pero ¿qué significa? Es un depósito, ¿no? Es una transferencia bancaria, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver, ¿no? Que para que haya esa transferencia, pongamos en un yape, en un plin o en un depósito, ¿yo qué es lo que necesito? Necesito que la otra persona me dé su teléfono, su código o su número de cuenta. Yo necesito algo de la otra persona para poder hacer la transferencia. Y simplemente, ¿qué es lo que hago? Hago esa transferencia, ¿sí o no? Hago esa transferencia. Y cuando yo hago esa transferencia, ¿no? ¿Veo o no veo la plata? ¿Yo veo que la plata pasa de un lugar a otro?
No, yo no veo la plata. Yo simplemente hago un enter y la plata pasa automáticamente, pero yo no veo que el dinero, o sea, que el dinero pase de un lugar a otro. Igualitos en el mundo espiritual, puede haber una transferencia, pero yo no veo, ¿no? Que el demonio pase de un lugar a otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso se llama, en el mundo espiritual, se llama una puerta, se llama un derecho legal. Entonces, transferencia espiritual, perdón, viene a ser que es algo que se recibe sin saber, ¿no? Sin saber lo que yo puedo estar recibiendo. Como en el caso de una donación de sangre, como en el caso de una donación de órganos, ¿no? Yo estoy recibiendo algo, pero yo no sé lo que estoy recibiendo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo puedo yo recibir, ¿no? O sea, dejando un poquito las donaciones de sangre y todo, ¿cómo puedo yo saber que he recibido una transferencia? Porque hemos dicho que también se transfiere a través de un toque, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, yo puedo recibir, ¿no? Una transferencia espiritual, simplemente, como dice la palabra, ¿no? No toques lo inmundo, por tocar algo, ¿no? Que estaba inmundo, algo que estaba contaminado, sin que yo lo sepa. No fue adrede, ¿no? Simplemente yo lo toqué. Y yo tengo que entender que hay diferentes maneras de tocar. Yo puedo tocar algo con mis ojos, yo puedo tocar algo con mi corazón, yo puedo tocar algo con mis manos, puedo tocar algo con mi olfato. Pero Marcia, ¿cómo se puede tocar con el olfato? Por ejemplo, ¿cómo me puedo contaminar con el olfato si la comida es tan rica, si lo que yo huelo es rico? ¿Saben cómo? Por ejemplo, cuando uno está drogándose, la droga entra por el olfato. ¿Ok? Entonces yo tengo que ver que hay distintos, ¿no? Maneras en que podemos tocar algo a través del corazón, del olfato, de la sangre, del sexo, a través del espíritu. ¿Ok? Entonces hay diferentes. ¿Y cuál es la evidencia de que yo he sido contaminada? La evidencia es que antes tú eres una persona que podías orar con libertad y hoy día ya no lo puedes hacer. Ay, ¿qué me ha pasado? Sí, ¿qué pasó? Si yo estaba, yo cuando oraba los cielos se abrían y de un momento a otro no está pasando eso. Entonces, ¿cómo sé que yo realmente tengo una transferencia por una contaminación? Porque hay un cambio en mí. ¿Sabes qué? Quizás mis principios, yo era una mujer de principios y ya no tengo esos principios tan establecidos como antes, ya me da lo mismo. Ay, ¿sabes qué? Si voy o no voy, ya me da lo mismo. Ya tus principios, ¿sabes qué? Empezaron a cambiar. Empezaron a cambiar de repente tus gustos. Empezado a cambiar tu relación con Dios. Tú sabes qué, empezaron a cambiar hasta tus pensamientos, ¿no? O te empezaste a enfermar de un momento a otro. Ay, tú nunca te enfermabas. ¡Wow! Te empezaste a enfermar. Pero para ver todo esto, quiero hablarles un poquito acerca de la sangre, ¿no? La sangre es poderosa, ¿ok? La sangre, dice Derek Prince, ¿no? Que era un tremendo siervo de Dios, muy entendido en lo que era guerra espiritual, liberación y todo esto. Y él decía que la sangre era realmente una arma atómica. Una arma atómica. Entonces, mira lo que dice Levíticos 17:14. La vida de toda carne está en su sangre. Por tanto, no comas sangre porque si no serás cortado. O en otras palabras, puede ser contaminado, ¿no? Entonces, yo sé que la sangre es un arma física que puede actuar en el mundo espiritual y puede cambiar todo para bien o para mal, como nosotros hemos visto, ¿no? O sea, o una Eva
o la mujer de flujo de sangre, ¿no? Algo puede cambiar para bien, algo puede cambiar para mal, ¿no? Ahora, imagínate, tú puedes tener un ataque nocturno, estás súper cansada, estás agotada, estás totalmente paralizada, no puedes ni siquiera pronunciar el nombre Jesús, no puedes, porque estás paralizada. ¿Y qué es lo que sucede? Pero sin embargo, si tú clamas a la sangre, algo sucede. Mira, yo te voy a contar un testimonio. Me acuerdo que yo estaba en Chile, estaba recién convertida y en eso estaba descansando. Y cuando de repente los demonios me empezaron a atacar. Y cuando los demonios me empezaron a atacar, se materializó un demonio. Ese demonio me estaba afectando. Y me empezó, ¿saben qué? Me empezó a doblar los dedos, ¿ya? Y me jalaba, me quería jalar. Y en ese momento yo era nueva, no conocía mucho de las cosas de Dios, ¿no? Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor agarró y me dijo, en ese momento pude ver así, la cruz, pude ver la cruz y pude verlo a Él y la sangre. Y Él me dijo, esfuérzate y toca mi sangre. Y cuando yo me esforcé para tocar la sangre, simplemente todo lo que estaba alrededor mío desapareció. Yo no sabía el poder de la sangre de Cristo porque estaba recién convertida, estaba pasando de tinieblas a la luz de Cristo. Pero lo único que pude entender en ese momento era que la sangre era algo poderosísimo, poderosísimo. Entonces, tú puedes, como te digo, tú puedes tener un ataque, pueden venir los demonios a atacarte, te pueden paralizar. De repente no puedes hablar, pero simplemente tú te conectas con la sangre de Cristo y algo tiene que pasar, algo tiene que pasar. Existen dos tipos de sangre, ¿no? Y no te voy a decir la sangre RH positivo ni negativo, sino que existen dos tipos de sangre. La sangre, ¿no? Que clama venganza, que tú la puedes ver entre la sangre que derramó Caín al matar a Abel, y es la sangre que sigue clamando venganza hoy en día, porque tú puedes ver, ¿no? Lo mataron por venganza, lo mataron por venganza, lo mataron por venganza, pero hay otra sangre, que es la sangre de Jesús. Y esta sangre, ¿qué es lo que hace? Esta sangre establece perdón. Por eso es que, como yo les digo a la mayoría de los intercesores, cuando ustedes estén viendo la televisión, y ustedes puedan estar viendo que lo mataron por aquí, que lo mataron por allá, en ese momento que tú estás viendo esa noticia, tú tienes que pedirle al Señor establecer la sangre de Cristo para que pueda neutralizar y pueda anular toda esa sangre de venganza, porque esa sangre va a seguir pidiendo más sangre y más sangre. Lo único que va a frenar eso es la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Vino casualmente para frenar las obras del diablo. Y es algo que vino desde los cielos, ¿no? Para que nosotros podamos utilizarla como esa bomba atómica, ¿ok? Ahora, la sangre, ¿no? Era una señal. Dice que la sangre era una marca, ¿no? Y esta sangre tiene la facultad de atraer demonios, ¿no? O ahuyentarlos, de acuerdo al altar que tú puedas, o sea, que tú levantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre realmente es un portal espiritual. Por eso es que todo altar necesita, ¿no? Tener una libación. Y si yo veo, por ejemplo, ¿no? En Primera de Reyes 18:28, dice que estaba Elías y los sacerdotes de Baal, ¿no? Los sacerdotes de Baal estaban invocando a su Dios y los sacerdotes de Baal estaban sajándose ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban más poder. Y sabemos que la sangre trae, o sea, tiene algo que empodera.
Entonces, como ellos necesitaban mayor poder, se empezaban a zanjar, ¿no? Y hay niveles de sangre que te dan más poder y menos poder, ¿no? Entonces, llega un momento que, por ejemplo, la sangre de niños, la sangre de las vírgenes es otro nivel. El otro nivel que sigue es la sangre de los sacerdotes, luego viene la sangre de los reyes, ¿no? Y la sangre de hijo de rey. Por eso es que nosotros tenemos el mayor, o sea, la mayor calidad de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la sangre real. Y esa sangre real es mucho más poderosa que los machos cabríos, que los toros, ¿no? Que la sangre de princesas. Es sangre real. Es lo máximo que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, eh, decíamos que todo altar necesita de libación, ¿sí? Entonces, la libación no solamente es la sangre de Jesús, ¿no? La libación, perdón, no es solamente sangre. Hay diferentes tipos de libación, ¿no? Hay algo que se llama la sangre roja, ¿no? Que es la que nosotros conocemos, pero hay otra que se llama la sangre blanca. La sangre blanca tiene que ver con todo lo que es la genética. Entonces la sangre blanca, por ejemplo, es todo lo que es de repente, ¿se acuerdan que Dios decía que el semen no lo podían tirar fuera? Es porque es, o sea, es realmente una libación, ¿no? Entonces nosotros tenemos no solamente el semen, sino también en un altar, y eso era lo que Dios me hablaba temprano, ¿no? Y me decía, mira, en el caso de Elías, Elías llegó un momento en que echó todo lo que era agua, ¿no? Y cántaros de agua, porque sabemos que en ese tiempo no había agua. Entonces realmente ese era un sacrificio. La libación es un sacrificio, ¿no? Entonces, la libación puede ser sangre, puede ser agua, puede ser, como decíamos, semen, ¿no? Pero también pueden ser tus lágrimas. Y una de las cosas que Dios me decía era, ¿por qué crees que en este tiempo la oración no tiene poder? Muchas veces nosotros estamos orando, orando, orando y no conseguimos. Y es porque nuestra oración, ¿no? No es que Dios no nos escuche. Es que no, nuestro problema no es la oración. Nuestro problema es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que yo estoy presentando en ese altar? Y ese sacrificio no solamente es mi corazón, ese sacrificio, ese altar que tú estás levantando a través de tu oración, necesita tener una libación. Y esa libación muchas veces son tus lágrimas. ¿Hace cuánto tiempo que no levantas un altar con libación? Y no solamente con la sangre de Jesús, que fue el sacrificio perfecto, sino que tú eres hoy en día ese sacrificio. Tu obediencia es un sacrificio, tus lágrimas es un sacrificio. Necesitamos llenar nuestras oraciones. O sea, yo decía, era tan importante el sacrificio que hasta había una hora del sacrificio. Una hora donde Dios le decía, deja de hacer todo, ¿ya? Y este es el horario donde tú vas a sacrificarme algo, ¿no? Por eso es que Salmo dice, ¿no? Que después de trabajar, levantaban el incienso de la ofrenda. Entonces, es necesario que nuestras oraciones, que nuestros altares, no solamente tengan oraciones, tengan fuego, tengan libación, es necesario. Y entonces seguimos con lo que es la sangre, ¿no? Entonces sabemos de que la sangre es necesaria en muchas cosas. Vemos sangre ahora para robar, porque levantan altares, ¿no? Para poder robar.
vemos la sangre en las brujerías, en los pactos, en los rituales, ¿no? Entonces, porque dice que donde hay sangre hay un cambio de vida, para bien o para mal. Entonces, la sangre, ¿no? Muchas veces dice que hay muchas personas que están mal del hígado, del estómago, viendo todo lo que es la brujería, ¿no? Que cuando se les ministra vomitan sangre. ¿Por qué? Porque bebieron algo que estaba pactado con sangre, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, en la brujería, dice que traen un cuy, ¿no? Y el cuy le transfieren todo lo malo, así como estábamos viendo al principio en Levíticos 16, ¿no? Que transferían todo de la misma manera con el cuy, sacan todo lo malo de la persona y se lo pasan al cuy. Y hacen, ¿qué es lo que hacen? Un intercambio. Hacen un intercambio, ¿no? Y lo desangran. O sea, porque simplemente no lo matan, no, lo desangran. Ahí lleva sangre, ¿no? Entonces, miren lo que dice Génesis 4:10. Génesis 4:10 dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, ¿se imaginan ustedes la sangre de las voces de todos esos niños que están matando, que están ultrajando, de todos esos niños abortados? ¿Se pueden imaginar las voces de esa sangre? Porque dice que la sangre tiene una voz. Esas voces llorando, clamando desde la tierra, porque todo eso fue derramado en la tierra, ¿no? Las voces de todos esos feminicidios, esas mujeres que las han encontrado muertas y que nadie ha redimido todo eso, las voces de todas esas personas, esos abuelitos que están injustamente, ¿no? Que los han dejado, que los han abandonado, y de todos esos que han asesinado últimamente, ¿se imaginan todo eso? Y que nadie redime toda esa sangre que sigue clamando venganza, injusticia, todo lo que se ha sembrado en nuestra nación. Por eso es necesario levantar intercesores con entendimiento para poder redimir. Por eso es que dice que la creación gime aguardando, gime aguardando a los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 12:22, ¿no? Dice que la sangre fue puesta en la puerta y en los dinteles. Pero, si ustedes leen lo que dice la palabra, dice que tenían que llevarlo en un lebrillo, o sea, en una fuentecita. Esa fuentecita era puesta en el suelo y de ahí agarraban el hisopo y echaban, ¿no? Pero es tan importante eso del lebrillo. Ahorita no les puedo explicar, pero tiene que ver con portales, ¿ya? Porque ya nos estamos quedando con 10 minutos nomás, entonces tengo que avanzar, ¿sí? Ok, entonces tenemos que la sangre fue una señal. Dice que en el mundo espiritual era un mensaje y que de repente nosotros hasta ahora no hemos podido entender, no tenemos el entendimiento para descifrar o para entender realmente los códigos secretos de la sangre. Pero en ese momento la sangre estaba mandando un mensaje de alto, ¿no? Estaba marcando límites. Entonces la sangre marca los límites. Por eso es necesario que nosotros oremos, que estemos marcando límites a nuestra familia, que estemos marcando límites al enemigo, porque para eso es que Dios nos ha dejado la sangre. Y por eso es tan importante la cena del Señor. ¿Por qué? Porque delimita al enemigo y frena el avance de las tinieblas, ¿no? Entonces, como veíamos, es una marca de protección. Así que, dice, haced esto en memoria, ¿no? Dice que esta palabra memoria en el hebreo es la lista de iniquidades, la lista de enfermedad que puedas haber heredado de tus antepasados. Entonces, cada vez que tú vienes a hacer esa santa cena, vas llevando, entregando toda esa lista. ¿Para qué? Para ir cancelando, para que nuestra sangre pueda,
pueda ser purificada, ¿no? Y Dios nos pueda llevar de gloria en gloria. Ahora, ¿qué pasa realmente con la donación de sangre? ¿No? Sabemos que en los últimos tiempos las enfermedades se han incrementado, ¿no? Y hay necesidad muchas veces de recibir donaciones tanto de órganos como de sangre, ¿no? Pero no te digo de que no vas a recibirlo, ok, pero hay que orar antes y hay que orar después. Porque yo te pongo un ejemplo. Tu sangre redimida, tu sangre purificada a través de la sangre de Jesús. Y te vas al hospital y te tienen que hacer una operación y te tienen que hacer una transfusión. Pero la sangre que te van a poner, ¿sabes qué? Fue la sangre de un delincuente, fue la sangre, ¿sabes qué? De una persona mala. ¿Te puedes imaginar la lucha, la batalla que puede haber dentro de tu cuerpo? Por eso es que Dios me hablaba tanto de la batalla de la sangre, que en este tiempo estábamos en una batalla de sangre, porque todo es sangre, sangre, sangre. Entonces, es necesario, si yo voy a recibir una donación de sangre, es necesario orar antes y orar después y cancelar toda transferencia, ¿no? De espíritus a través de la sangre. Cancelar para que Dios pueda limpiar nuestra genética, ¿ok? Hay muchos testimonios de gente que ha recibido donación de sangre y ¿qué pasaba? Dice que empezaban ellos a cambiar, empezaban, ¿sabes qué? Los principios que tenían empezaban a ser rotos, otros empezaron a recibir espíritus sexuales, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, todo lo que se pueda mover a través de la sangre. Entonces, es una transferencia que tenemos siempre que orar. Y quizás, o sea, nosotros podamos haber recibido esa sangre hace muchos, muchos, muchos años, pero es necesario que podamos, o sea, limpiar, porque de repente eso es algo que está impidiendo que yo pueda avanzar, ¿no? Entonces, para eso tenemos nuestra Santa Cena, para pedirle al Señor que limpie nuestra genética y aún si hemos recibido transferencia de iniquidades de nuestros padres por donaciones, ¿no? Podamos, o sea, ser libres, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ir cortando esta transmisión, ¿no? Y regresamos para poder orar. Los que no hayan traído su vino, su pan, tenemos tiempo, ¿no? Mientras salimos y volvemos a entrar para que traigan todo lo que necesitamos para poder pedirle al Señor que limpie nuestra genética. ¿Ok? ¿Sí? Bendiciones. Entonces nos vemos en unos minutitos más.